Hola, bienvenidos a un episodio que hoy día es diferente acerca de Hablemos de Economía Circular. Hoy estaremos tratando acerca de todos los beneficios de esta nueva tecnología que son las baterías de litio. Hemos decidido nosotros mostrarles y comentarles cuáles son estos avances acerca del uso de las baterías de litio en tantos sectores que hoy día comienzan a visualizarse, a representarse, ¿no? Desde el que más conocemos, pues obviamente es la aparición del coche eléctrico, que hoy día 100 años después o 120 años después de los primeros desarrollos, está teniendo auge nuevamente, donde muchas marcas, cualquier marca, no importa si sean alemanas, de Asia, de Estados Unidos, están tomando esta nueva tecnología como para las nuevas generaciones. Se estima que en el 2020 más o menos había 8 millones de autos eléctricos, pero para el 2030 van a haber casi 120 millones de autos eléctricos. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos hacemos en Hablemos de Economía Circular es: ¿qué va a pasar? ¿Esos coches cómo han sido diseñados? Si han sido diseñados pensando en la economía circular. En una parte en particular es donde nos queremos enfocar el día de hoy, que son estas baterías de litio. Comencemos, por ejemplo, viendo varios desarrollos que hemos estado trabajando aquí en nuestro laboratorio de innovación que se llama EcoMaker Shop. En este laboratorio lo que nos hemos dado la tarea es entender los diferentes flujos de estos materiales, ¿no? Desde que las baterías de litio vienen en los celulares, en los tablets, en algún tipo de gadgets donde necesitan autonomía de carga. Y entonces ahí la batería de litio ha sustituido por 100% casi el uso de las baterías alcalinas. Pero ¿qué sucede también con estas baterías? Esa es la otra pregunta. Bueno, el día de hoy lo que están viendo aquí a mi alrededor es diferentes proyectos y aplicaciones de reuso, que es lo que nos estamos enfocando en nuestro laboratorio en EcoMaker Shop. Es ambientalmente hablando, se puede decir que dentro de las 3 R's que se recomiendan, una de ellas es reducir el consumo, la siguiente es reusar, y al final, cuando algo no se puede reusar, recomendamos el reciclaje. Hoy nos vamos a enfocar al tema del reuso y quiero mostrar las diferentes aplicaciones. Empecemos, por ejemplo, con los patines, los scooters, que cada vez se están poniendo más de moda, sobre todo en ciudades europeas, en ciudades en Estados Unidos. Me tocó en San Francisco, en San Diego, hacer uso de este tipo de patines eléctricos para movernos en el centro y hacer el turismo o hacer los recorridos con menos emisiones contaminantes. Pero ¿qué sucede con esos patines cuando cumplen su vida útil? Bueno, nosotros aquí hemos estado trabajando con el reuso de ese tipo de baterías, que así es como se ve la parte interna del cartucho de un scooter. Entonces, estas baterías aquí en nuestro laboratorio estamos haciendo bajo diferentes técnicas y pruebas la finalidad de conocer cuál es su condición, porque a veces muchas de estas baterías todavía funcionan. A lo mejor ya no, el scooter pierde potencia, pierde autonomía en cuestión de kilometraje o en cuestión de retención de carga, pero a lo mejor estas baterías a manera individual pueden seguir teniendo un uso y alargar y extender su vida útil como batería, porque ambientalmente hablando es lo más amigable y recomendable. Otro proyecto que hicimos fue cómo transformar esos scooters en recuperar ciertas partes y poder construir estos carros transportadores tipo go-kart, pero también como para traslado de materiales. Otra aplicación que hemos trabajado en productos ya totalmente fabricados en nuestras instalaciones son estos proyectos como una lámpara de emergencia, donde todos los materiales son de reuso, son productos hechos bajo un modelo de economía circular desde su diseño, y estamos utilizando la batería de litio que se usaba en los patines, pero ahora de manera individual. Otro es una bocina Bluetooth, donde también se está haciendo reuso de esas baterías de litio. Entonces, estamos continuamente experimentando, tratando de fortalecer también la parte de la imaginación de los jóvenes para que sean proyectos que puedan armar y desarmar y aprender ciertas características de ciencia, educación, arte, tecnología y sobre todo la parte de sostenibilidad.
porque esa es la parte donde generamos conciencia, porque las personas se preguntan si realmente se pueden reusar muchos de estos componentes, enfocados principalmente a las baterías de litio. Pero ahorita quiero pasar a uno de los nichos donde más baterías se están utilizando, donde más se está transformando la industria, y es la industria automotriz, hablando tanto de los autos, las camionetas de carga, y próximamente ya empiezan a salir los primeros camiones de transporte, trailers, los camiones, los autobuses para personas, para trasladar personas. Por ejemplo, en China es de los países donde más autobuses eléctricos se están utilizando, por encima de Europa. De hecho, es el país con más autos eléctricos a nivel global. Entonces, hoy día nos preguntamos lo siguiente: esos coches eléctricos que se están transformando y están poniéndose, pues yo no diría de moda, sino realmente vienen como a satisfacer una problemática que nos enfrentamos, que es el cambio climático, este efecto de gases de efecto invernadero que estamos viviendo, que está ocasionando muchas consecuencias. Pues nosotros aquí desde Recicla Electrónicos México, con la colaboración de nuestro laboratorio EcoMaker Shop, estamos haciendo prototipos de cómo podemos reusar esas baterías. La carga, giramos la perilla y se enciende el controlador. En la pantalla se puede observar ya los iconos y en el lado Entonces, aquí a mi mano izquierda pueden ver algunos ejemplos de cómo se constituye una batería de un auto. Esta batería que tenemos aquí tiene 6 módulos de carga y tiene diferentes, cada módulo tiene su conformación distinta de diferentes celdas, y eso nos da diferentes tamaños o diferentes capacidades tanto de amperaje como de voltaje. Entonces, con base a la poquita información que hoy día está disponible, hemos desarrollado un primer prototipo que nosotros lo denominamos en México como La Güera, que es una unidad de energía, de energías renovables autónoma. Esto quiere decir que a través de un panel solar de reuso, en este caso es un panel de 250 watts, hicimos una configuración donde a través de un controlador de carga que se ve en la parte interior, es quien controla cómo se va a cargar, cómo se va a transformar la energía solar en energía eléctrica. Pero a través de ese controlador va a cuidar que la carga hacia la batería sea de una manera monitoreada y controlada. Por eso es un controlador de carga, para cuidar que esa batería se cargue al voltaje y al amperaje correcto. Y una vez que tenemos esa batería cargada, le hemos implementado un inversor cuya finalidad lo que tiene es la energía que tienes almacenada en la batería, hacer la transformación de ese voltaje, de ese amperaje, para tener diferentes tipos de salida. Nosotros en esta configuración hemos podido tener la salida normal de casa de 127 volts, tenemos también una salida de 24 volts, una salida de 12 y 5 volts. Hemos hecho varias configuraciones en los tableros para tener esa disponibilidad. Estamos hablando que es una unidad móvil. Esta unidad se puede subir a una camioneta y llevarla a una zona lejana donde no se cuente con electricidad y no seguir generando emisiones, porque podríamos llevar un generador eléctrico con un motor a gas, o podemos utilizar un motor a gasolina para, a través de un generador, tener esa energía eléctrica. Aquí lo que estamos haciendo es el uso de nuestro Padre Sol para que a través de este panel solar podamos hacer la carga de esa batería. Esta batería tiene 16 celdas, cada celda tiene 3.3, si no mal recuerdo, de voltaje,
lo cual nos da aproximadamente 58.8 de voltaje. Lo vamos a redondear a 60 volts. Y en esa transformación es donde el inversor tiene que transformar de esos 60 volts a 127. Tiene una capacidad de corriente de amperes más o menos de 20 a 26 amperes. Nada más recordar que al ser una batería usada, pues no sabemos las condiciones que tuvo de uso ese automóvil. Entonces, con base en eso aplicamos un factor para reducir ese, a lo mejor de 20 nos vamos a 13 amperes. Y eso nos ayuda a determinar qué necesidad tendríamos donde lo fuéramos a utilizar. Imaginemos que vamos a un rancho y queremos conectar un refrigerador, queremos conectar una televisión, queremos conectar cierta cantidad de lámparas, y eso a lo mejor nos da una necesidad de consumo por hora, vamos a decirlo, de 250 watts. A lo mejor con esos 250 watts por hora que se necesitan, esta batería que tiene la capacidad de retener probablemente o de almacenar 0.8 kilowatts, estamos hablando de 800 watts por hora, quiere decir que me daría, si yo desconectara o estuviera en la noche que no funcionara el panel solar, tendría aproximadamente de 2 a 3 horas de electricidad para satisfacer las necesidades de esa casita en ese rancho. Si habláramos de una comunidad donde necesitan tener un taller autónomo y puedan tomar diferentes tipos de corriente para diferentes herramientas o para diferentes utensilios o aparatos electrónicos. Todo también depende del factor de potencia de cada uno de los aparatos que se van a conectar. Aquí lo importante y lo que queremos resaltar es la recomendación de que todo lo que tenga batería de litio, el primer paso y más importante que tenemos que hacer es buscar ese mercado de reuso, porque con ese mercado de reuso lo que hacemos es alargar la vida útil de todas estas baterías que al final consumieron muchas materias primas y generaron muchas emisiones de CO2 más otras emisiones. Entonces lo que queremos es evitar que se sigan extrayendo más recursos, porque a lo mejor esa batería, en el caso de los autos, en el caso de los scooters, ya no tienen el poder, se puede decir, para seguir ser utilizadas de manera confiable en un automóvil después de 3 o 5 años o después de cierta cantidad de kilometraje. Pero lo que estamos comprobando nosotros mismos, además de los datos que existen a nivel global, nosotros al desarrollar estos prototipos estamos a ciencia cierta comprobando que sí se tiene la capacidad de reuso de estos materiales. Y que eso es la recomendación. Y entonces a lo mejor esta batería puede durar, de acuerdo a los ciclos todavía que tenga de carga y descarga, puede utilizarse a lo mejor otros 5 años, otros 8 años. Lo cual con eso, vuelvo a repetir, estamos evitando generar más emisiones. En algún momento esa batería llegará a su final de vida, cumplirá los ciclos de carga y descarga, cumplirá todas esas aplicaciones que pudimos darle para el reuso. En ese momento es donde entra la etapa del reciclaje, la cual, la resumo básicamente, consiste en hacer un desensamble de lo que son cada módulo de baterías, quitando principalmente lo que sea cobre, aluminio, plástico, para después estos módulos, a través de ciertas soluciones inertes, hacer la trituración de lo que es en sí el resto de la batería. Previamente pueden estar cargadas o descargadas, lo recomendable es que sean descargadas, por ahí hay ciertas tecnologías que han sacado para descargar las baterías y entonces sí meterlas a esos trituradores. La finalidad es llegar a lo que le llaman en la industria del reciclaje de las baterías a esa famosa masa negra, el black mass. Ese black mass lo que contiene básicamente es el litio, el cobalto, el níquel y el manganeso, dependiendo qué configuración y qué tipo de batería, pero son generalmente esos 4 materiales. Y esos 4 materiales puede decir que son materiales difíciles de extraer, que ocasionan mucha contaminación para extraerlos de manera virgen y de procesarlos después para poder conformar una batería. Entonces, ¿qué mejor que una batería que estuvo en un coche a lo mejor 5 años, 8 años, pueda estar otros 5 o 8 años ahora en un reuso de almacenamiento de energía?
y que ya al final, después de esos 10 años o 12 años de uso, procedamos al reciclaje, en esa economía circular que buscamos, donde podamos recuperar esas materias primas, esos óxidos de litio, ese óxido de manganeso, ese óxido de níquel, de cobalto, que son, vuelvo a decir, son materiales que en algunos países se explotan de manera inadecuada, utilizando mano de obra infantil o gente bajo malas condiciones laborables, bajo malas condiciones de salud, ocasionando muchas pérdidas también ambientales, porque todo lo que se genera de contaminación y daño para poder extraer este tipo de materiales tan importantes en la conformación de las baterías de litio. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus comentarios.